Muy buenos días, Joe Santai Cajo. Es un placer poder estar nuevamente con todos ustedes en este programa Jesús también habla chino, Yesuya con Jungman, en su versión número 248, Yipak Seisapat. Les saluda cordialmente Claudina Chen de Siu. Dios los bendiga. Tinchi Poyao. Estamos a punto de terminar el mes de noviembre, mes en que en Panamá rendimos honor a la patria. Y este año en especial celebramos el bicentenario de la independencia de Panamá de España en 1821. Este programa también le quiere hacer honor a la patria y por ello hoy hablaremos sobre los aportes de la Iglesia Católica en Panamá. Para ello, hemos invitado al profesor Francisco Blanco, rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Bienvenido, profesor Blanco, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Muy buenos días. En primer lugar, el agradecimiento es mío por esta oportunidad y por esta invitación a compartir con la comunidad china, una comunidad importante dentro de nuestra sociedad y dentro de este construir el país Panamá en el que estamos viviendo. Así que, como digo, la satisfacción y el agradecimiento es mío y es un gusto poder compartir con todos ustedes. Muchas gracias, profesor. Antes de iniciar nuestro conversatorio de hoy, hagamos la oración inicial. Y he escogido una oración que el Papa Francisco le llama Oración a la Patria y la hizo para Argentina y la he modificado un poquitito para Panamá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María que nos dice, Panamá, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos, no nos abandones. Quédate con nosotros. Amén. Amén. Queridos oyentes, pueden contactarnos y enviarnos sus mensajes por texto vía WhatsApp al 6613-6087. Recuerden que este programa se transmite gracias a la divina providencia y la generosidad de todos ustedes. Apelamos a continuar donando a esta emisora, Una Voz Cristiana en tu Casa. Pueden llamar al 260-3000, opción 3. 260-3000, opción 3, para informarse de cómo donar. Buscad el reino de Dios primero y todo el resto se os dará en abundancia. Lucas 12:31. Como les decía al inicio, hoy queremos honrar a Panamá, especialmente en su bicentenario de la independencia de España en 1821, con el tema Aportes de la Iglesia Católica en Panamá. Nuestro invitado, el profesor Francisco Blanco, actual rector magnífico de la Universidad Católica Santa María la Antigua, es también licenciado en Ciencias Sociales con especialización en Historia y posee también una licenciatura en Ciencias Religiosas, una maestría en la Doctrina Social de la Iglesia y estudios de doctorado en Ciencia Filosófica Ética. Es miembro fundador de la Academia de Historia Eclesiástica de Panamá y miembro fundador del IESD, entre otros. Profesor Blanco, nuevamente, muchas gracias por aceptar mi invitación a este programa. Empecemos. Quería hablar sobre la historia de la Iglesia y sus aportes en Panamá
celebrando los 200 años, pero realmente nuestra iglesia fue fundada mucho antes de eso. Creo que cuando Cristóbal Colón descubrió América y los españoles llegaron a tierra americana, especialmente a Panamá, trajeron con ellos su religión y su fe, la religión católica. Y creo que pudiéramos decir que en 1513. ¿Por qué no nos cuenta un poco la historia antes de que empecemos a hablar sobre esos aportes que ha hecho la Iglesia Católica en Panamá? Sí, muy rápidamente. Yo quisiera comenzar algo más, más amplio, y es los aportes de por su ser iglesia, la iglesia ha hecho al mundo, porque muchas veces injustamente se habla de aspectos más bien negativos, cuando el desarrollo de la humanidad en muchas ocasiones ha estado precisamente liderado por la iglesia. Y muy rápidamente, dentro de este contexto que usted me propone, antes de iniciar los aportes de la iglesia en Panamá, quisiera decir un poco esto. En primer lugar, la iglesia es quien cambia la filosofía que había en tiempos de Jesús. En ese tiempo había una filosofía que se llamaba de la decadencia, porque las corrientes filosóficas iban más bien a la deshumanización, al desánimo dentro de la misma humanidad. Ahí estaban los estoicos, ahí estaban los agnósticos, que precisamente tenían una visión muy empobrecida de la humanidad. Y es Jesús, la filosofía que imprime Jesús dentro de la doctrina de la iglesia, la que hace cambiar de sentido. Y es por eso que, a pesar de que son perseguidos los primeros cristianos, es cuando la iglesia más crece, porque a pesar de que muchos de ellos eran martirizados, iban cantando hacia el martirio, y precisamente los soldados, los que estaban ejecutando esas órdenes, ellos no entendían cómo es posible. Van a la muerte y van cantando y van alegres. Entonces dice, algo tienen que tener especial. Y estaba la creencia en la otra vida, que no todo se acababa con la muerte, y sobre todo ese mandamiento del amor que Jesús dio, de que todos somos hermanos, todos somos iguales, en una sociedad donde estaba muy dividida en clases sociales. Rápidamente, durante la Edad Media, es precisamente la iglesia la que, a través de los monasterios y a través de las universidades que lo crea la iglesia, que las crea la iglesia, es que se mantiene y se propaga y se mantiene esos conocimientos y esa filosofía clásica que se dice. Luego, en la alta edad media, entonces es también la iglesia la que, a través, y lo estoy diciendo muy rápidamente, a través de figuras como Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, mantienen el hilo, y luego con todas las congregaciones y órdenes que se crean en esa época, precisamente para dar respuesta a la sociedad. Hay una gran cantidad de órdenes, ¿verdad?, de beneficencia. Ahí están los San Vicente de Paúl, ahí están Santo Tomás de Aquino con los escolapios, las escuelas cristianas, etc. En este contexto es que España inicia un periodo de expansión, y siempre va acompañado de ese espíritu religioso que llega a América con los españoles. Pero, y esto lo digo muchas veces en las clases de historia, no debemos meter en el mismo saco a los misioneros y a los conquistadores, porque el Papa también lo ha dicho y lo ha expresado públicamente en varias ocasiones, y no solamente este Papa, papas anteriores han pedido perdón a veces por los excesos, por los abusos, por las cosas inconfesables que muchas veces los conquistadores cometieron, atropellos y demás. Pero los misioneros no participaron, al contrario, los misioneros siempre salieron en defensa de los indios. Es más, hubo muchos conflictos entre misioneros y conquistadores, entre misioneros y gobernadores, precisamente por esa firmeza con que los misioneros, los religiosos, los monjes, los frailes defendían. Fíjense, en Santo Domingo, 1510, apenas unos meses después de llegar, ya Fray Antonio Montesinos defiende públicamente contra los atropellos que tenían los conquistadores. Si nos vamos a Fray Bartolomé de las Casas, él funda en Guatemala lo que llamaban las Verapaces, la Verapaz, es decir, un territorio de la verdadera paz, un territorio donde solo convivían indígenas
indios, con el aval y con el aporte y el apoyo de los misioneros. Era un lugar de paz, un lugar donde no había esos estragos y esos abusos. Y luego, más adelante, en las famosas reducciones, hay también los jesuitas, en este caso en el Paraguay, en el sur de Brasil, también organizan eso, las reducciones, que eran unos espacios donde el conquistador no tenía acceso, precisamente para que los misioneros organizaran a los grupos de indios, precisamente para vivir en paz. Así que ese es, digamos, el espíritu, la tónica del aporte de la Iglesia en el mundo. Y es en ese sentido y es en ese contexto que también la Iglesia llega a Panamá en 1513, creándose la primera diócesis en tierra firme, Santa María la Antigua. Esa misma diócesis, el nombre de la diócesis lo da el lugar de residencia del obispo. Por eso, por ejemplo, por poner un caso, tratando de ejemplificar esto que digo, no se dice la diócesis de Azuero, aunque esté en las provincias de Herrera y Los Santos. Se dice la diócesis de Chitré. ¿Por qué? Porque es en Chitré donde vive el obispo. No se dice la diócesis de Chiriquí, se dice la diócesis de David, porque es donde vive el obispo. El obispo no vive en general en la provincia, no, vive en David y es diócesis de David. La diócesis de Veraguas no es la diócesis de Veraguas, es la diócesis de Santiago. De la misma manera es la diócesis de Santa María la Antigua, porque es en el poblado de Santa María la Antigua que reside el primer obispo. Esa misma diócesis con sus mismas gentes, porque la ciudad se trasladó en 1519 aquí a la ciudad de Panamá, es por eso que cambia. La Iglesia vino un poquito más tarde, en 1524, 5 años más tarde, y por eso ahora se llama obviamente diócesis o arquidiócesis de Panamá, pero es la misma que fue la primera en tierra firme. La primera en las islas, había habido varias, pero la primera es Santo Domingo, pero en tierra firme, en el continente, la primera es la nuestra, la diócesis de Santa María la Antigua. Me respondió la pregunta que tenía, ¿por qué se le llamaba diócesis Santa María la Antigua y ahora es la diócesis de Panamá? Y fue porque se trasladó la diócesis a la ciudad de la ciudad. Así mismo, sí. Antes de seguir, algo que me llamó la atención, que usted dijo que en ese tiempo la Iglesia cambió la filosofía porque la Iglesia iba en decadencia con los estoicos, los agnósticos. ¿No estamos viviendo ese mismo tiempo otra vez? ¿Se repite la misma historia? Bueno, a lo mejor esa es la misión que tiene la Iglesia en estos momentos también. Efectivamente, después de un periodo de mucho esplendor de la filosofía, que fue la filosofía griega, que se le llama y se le conoce filosofía clásica, siempre lo clásico es lo bueno, es lo bueno. Después de esa filosofía, donde están los grandes filósofos como Platón, Aristóteles, etcétera, viene una época de decadencia, donde va precisamente cuando la filosofía se empieza a embarrar de barros humanos. Entonces se va perdiendo la profundidad de la filosofía, es decir, del más allá, más allá de lo que ves, y es lo profundo de las cosas. Entonces, cuando la filosofía pierde eso, entonces se cae en el estoicismo. Es decir, bueno, pues como no sabemos nada, mejor nos quedamos así, no hacemos nada. Eso es ir en contra del mismo ser humano, que es siempre la superación, ese es el agnosticismo. El estoicismo es, bueno, hagan lo que quieran, a mí no me importa, yo no me muevo, yo no me desarrollo. Entonces son filosofías decadentes. Entonces viene la Iglesia y efectivamente cambia porque da dos elementos fundamentales que había perdido la filosofía, que sí lo tenían en cierta forma los clásicos y ahora no la tenían en tiempo de Jesús. Uno es el más allá, es decir, la vida eterna, que es determinante para cómo tú vives la vida. Es diferente que tú digas me muero y sigo viviendo a decir me muero y hasta ahí llegó todo. ¿Qué sentido tiene la vida que tú vives? Cambia completamente, porque si hay otra vida tienes que prepararte para eso que viene, pero ¿y si no hay nada más? Si no hay nada más, entonces todo queda entre las cuatro paredes que tenemos, el dinero, las cosas, el dinero, las cosas, y no salimos de ahí. No miras a los demás, no vives el amor al prójimo, no vives la solidaridad, no vives tantos valores que precisamente
la percepción y la certeza de que va a haber otra vida te invita a eso. Y unido es el gran mandamiento del amor. Todos somos hermanos. Ámense como yo les he amado. Ama a tus propios enemigos. Creo que eso es lo fundamental, eso es lo que cambia la perspectiva, y por eso el cristianismo toma mucha fuerza y más crece cuanto más se le persigue. Pareciera contradictorio. Si una religión, una forma de pensar, te empiezan a perseguir, te empiezan a matar, lo lógico es que la gente vaya siendo temerosa y decir, mejor no me meto en esto. Sin embargo, frente a esa situación, que la iglesia siga creciendo, significa que es mucho más fuerte esas convicciones que trae el cristianismo que los ataques y las persecuciones que puedan tener. Porque a fin de cuentas, las persecuciones no acaban con las personas porque hay otra vida, porque hay un más allá. Así es. Mucha gente hoy en día está muy temerosa a pronunciarse o a mostrar su fe en ciertos países. Nosotros en Panamá tenemos la dicha de que podemos expresar nuestra fe sin que seamos perseguidos. Y esa es una bendición. Hoy que celebramos en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, tenemos que dar muchas gracias por todo esto que nuestra iglesia ha dado a nuestro país. Y ahí entonces seguimos con lo que usted nos quiere decir sobre el mensaje que ha hecho, no solamente para Panamá, como usted dice, sino también para el mundo entero, específicamente América Latina. Ajá. Y complementando y finalizando, ya que me faltó, ahora que usted lo dijo, me recordé, sí, la segunda parte de la pregunta, es decir, si eso hicieron los primeros cristianos que fueron ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y los mártires fueron la semilla de muchos cristianos después que hemos venido a lo largo de la historia y a lo largo de la humanidad. Pues bueno, ese es el compromiso que tenemos ahora nosotros. Y usted lo ha introducido perfectamente, es decir, si nosotros en un país que aunque haya muchas formas de pensar, podemos decir lo que queramos o lo que pensamos sin tener miedo a que nos persigan, sin tener miedo no solo a que nos persigan, sino a que nos quiten la vida, que es el mayor valor que tenemos. Imaginémonos cómo están viviendo otros cristianos en otros países, sobre todo los musulmanes, en donde en algunos de ellos realmente por el hecho de decir yo soy cristiano, por el hecho de decir yo voy a la celebración de la Eucaristía, entonces si ellos son capaces de, a sabiendas de que le pueden poner una bomba, de que les pueden matar, de que les pueden poner presos, de que les pueden perseguir. Bueno, ahora ha habido una monja de las Hermanas de María Inmaculada que estuvo, recuerdo, 4 o 5 años que acaban de liberar. Entonces, creo que 7 años. Ajá. 7 años. Imagínense, solo por decir soy cristiano e incluso no solamente porque se circunscribía a los cristianos su labor pastoral, ¿no? Las religiosas y los misioneros en campo de misión atienden desde el punto de vista benéfico, de beneficencia a todos, independientemente que, bueno, digan, esta es mi vida, si ustedes quieren seguirla. Bueno, pues por el hecho de estar, digamos, dando ese testimonio, sufre esa situación y sin embargo ahí siguen muchas veces los religiosos. Quería complementar esa parte que ciertamente se me quedó en el tintero en la intervención anterior. Bueno, pues ¿qué es lo que hace la iglesia en Panamá? Bueno, la iglesia cuando viene a Panamá sigue haciendo lo mismo que ha hecho a lo largo de la historia, es decir, prestar un servicio a la sociedad donde está inmersa. Mire, en 1515, Santa María la Antigua se funda en 1513, la diócesis. En 1515 ya había una escuela para los hijos de los indígenas en Santa María la Antigua. El curso incluso lo habían adaptado a ellos, duraban 24 lunas. No sé exactamente lo que significa, pero lo que quiero decir es que adaptándose a su forma ya pone la educación como algo bien importante. De igual forma, desde el primer obispo, desde el obispo Fray Juan de Quevedo, que fue el primero, ya empieza a denunciar abusos de los conquistadores, de los colonizadores.
En 1515 también ya funciona el Hospital de Santiago en Santa María la Antigua. Incluso antes de que en 1519 se fundara Panamá la Vieja. Hay un boticario, es decir, se atiende se da medicinas, las pocas que pudieran haber. En 1620, ya un poquito más para acá, ya estamos en Panamá la Vieja. La orden hospitalaria se encarga del hospital en Panamá, que había sido trasladado acá. Los jesuitas llegan en 1575 y abren el primer colegio del Istmo. Ese primer colegio que llega a ser la primera universidad de Panamá, la Universidad de San Javier. De igual manera está, digamos, la vida religiosa, los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los jesuitas, todos fundan sus conventos que atienden iglesias, pero además desde sus comunidades atienden sobre todo la parte formativa, la parte educativa y la parte de atención a los menesterosos, de ayuda a los que están sin nada. Te iba a preguntar casualmente por los dominicos y mercedarios, que yo veo que tienen iglesias en el casco antiguo. Bueno, ya los dominicos no, pero se ve ahí unas ruinas de los dominicos. Ellos llegaron antes, entonces. Sí, todos, mira, hay una serie de órdenes que son mercedarios, dominicos, franciscanos, agustinos, que también hay. Hay una cierta diferencia de algunos años, ahí habría que haber matices, pero prácticamente estas órdenes están desde el principio, desde la ciudad Santa María la Antigua y luego sobre todo desde Panamá la Vieja, porque cuando se cambia por el ataque del pirata Morgan de Panamá la Vieja a lo que es el casco antiguo, prácticamente lo que se hace es se trasladan incluso hasta piedra por piedra los conventos, las escuelas, el hospital que estaban en Panamá la Vieja se traslada al casco antiguo y siguen ahí las mismas órdenes. Y bueno, y siempre cada uno con su carisma, los mercedarios atendiendo y a los que eran prisioneros, a los que tenían esa circunstancia, los franciscanos atendiendo también a los pobres, los dominicos en la parte también cultural. Ellos, es más, recientemente se han descubierto en unas excavaciones que hicieron ahí en Panamá la Vieja, como los dominicos en su convento en Panamá la Vieja, además tenían una escuela que además de atender a los mismos frailes en formación, los arqueólogos descubrieron una entrada o una puerta hacia la calle, es decir, el lugar donde se enseñaba estaba abierto a los ciudadanos, estaba abierto a las personas que vivían. Eso es una manera de decir, las órdenes religiosas venían a apoyar, y por supuesto los jesuitas, los agustinos. Pero sí, todos prácticamente eran los que acompañaban, prácticamente estas órdenes eran las mismas en todos los lugares, y que en todos los lugares mantuvieron, ¿verdad?, esa postura. Los dominicos, además de esa parte formativa, son los responsables, por así decirlo, de la parte intelectual de los cambios que se dio en España. Fray Bartolomé de las Casas y sobre todo Fray Francisco de Vitoria. Fray Francisco de Vitoria es bien importante, es un monje dominico que... ¿Quién era él? Exactamente, Fray Francisco de Vitoria era un monje dominico que nunca vino a América. Él vivía en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, que era en el convento de Santi Esteban, y desde allí se crea toda esa forma de pensar de defensa del indio. España, con todo y los ataques que se recibe, fue la colonia, y repito, cometió muchos abusos, cometió muchos atropellos, eso no se quita porque la historia está ahí, pero las leyes que hizo España son las mejores leyes que las metrópolis, que son el centro de las colonias, daban a sus colonias, mejor que los franceses, mejor que los ingleses, mejor que los holandeses, porque desde 1510 que se crean las leyes de Burgos y luego 1541 que se reforman esas leyes de Burgos con las leyes nuevas que se llaman, son leyes que pretendían, y no pretendían,
favorecían a los indígenas. Hay un fallo, que también hay un dicho muy común, y lo digo pues claramente, ¿no? Había un dicho en aquellos tiempos que decía: las leyes se acatan pero no se cumplen, en el sentido que parece una contradicción, pero en realidad era lo que existía. Los colonizadores parece a las leyes actuales. Exactamente, pero no las cumplían. Pero lo que quiero decir es que en el espíritu de la corona estaba la defensa del indígena. Y lo que quiero decir es que ese espíritu y la defensa del indígena provenía de estos intelectuales dominicos que estaban trabajando en la corona. Y, por ejemplo, se ha hablado muy mal de las encomiendas, porque los encomenderos cometieron abusos, pero las encomiendas, si nos fijamos en la letra de esa ley, son mejores que las leyes de trabajo nuestras, incluso actuales, las leyes laborales. ¿Puede explicar qué son las encomiendas? Ajá. Perfecto. Las encomiendas forman parte de esas leyes de Burgos que la corona española hizo para defender a los indígenas. Unas leyes que, como dije antes, se acataron, pero no se cumplieron. O sea, los abusos se dieron. No estoy aquí intentando cambiar la historia. Se dieron abusos. Los conquistadores españoles, los colonizadores españoles cometieron abusos, pero esos abusos lo hicieron en contra de las leyes que la corona había sancionado, unas leyes que eran en defensa de los indígenas. Por eso digo que detrás de esas leyes que eran buenas, pero que no se traducían en realidades porque no se cumplían, esas leyes que eran buenas estaban hechas, estaban inspiradas por estos religiosos, sobre todo por lo que se llama la Escuela de Salamanca, que estaba encabezada por Fray Francisco de Vitoria. Por ejemplo, decían que a los indígenas, a los indios se les debía dar un salario justo. Segundo, el encomendero debía proporcionarles comida y vestido. Claro, eso está bien. El problema es qué comida les daban. El problema es cómo vestían. Pero la ley estaba bien hecha. Les daban, tenían obligación de darles educación. El problema es que no se la daban la educación, pero la ley lo ponía que se la tenían que dar. Tenían que tener un tiempo de descanso de 3 meses al año. Entonces, las leyes eran buenas. Hoy en día, como digo, o sea, tenían que darles alimento y vestido. Hoy en día, a veces, el salario mínimo no cubre ni siquiera la comida y el vestido que necesitan las personas. Se les da un mes, a veces ni siquiera. No estoy tratando de comparar, pero lo que sí estoy diciendo es que el espíritu de las leyes era muy bueno, que lastimosamente, ciertamente no se cumplía. Pero vuelvo a la razón de la pregunta. Esas leyes que eran buenas, esas leyes que aprobó la corona, que aprobó el Consejo de Indias, eran leyes que fueron inspiradas y fueron peleadas porque hubo grandes debates en la corte española entre precisamente Fray Bartolomé de las Casas y otros dominicos contra otros que pensaban eso que se dice de que se determinó que los indios eran personas humanas. Bueno, pues fíjense hasta dónde llegaban, que había personas que ponían en duda, y son los religiosos, es la iglesia la que dice no solamente somos iguales, sino que somos todos hermanos. Entonces ese es un poco esos primeros aportes que luego se han, ¿verdad? Pues prolongado, ¿no? A través de los siglos, sí, que ha venido. Y luego, ya en la etapa del siglo XX, una cantidad impresionante de congregaciones religiosas que, sobre todo a nivel de educación, a nivel de atención a los indígenas, son siempre congregaciones religiosas las que están al frente de eso. No hay que ver la cantidad de colegios religiosos que existen. Y hay que ver, por ejemplo, los agustinos están en Toledo, los jesuitas estaban también en San Félix, el vicariato del Darién, y la iglesia está aportando y apoyando a estos grupos. O sea, siempre la iglesia ha estado en defensa. ¿Quién ha salido en mayor medida en defensa de los indígenas cuando ha habido estos conflictos, por ejemplo, por las hidroeléctricas, por la minería? Ha sido la iglesia quien siempre se ha puesto en defensa de ellos.
así es. Y estamos en las áreas, como usted lo dijo, en Darién, en Bocas del Toro, en Unayala, ahí está la iglesia. En Tolé, sé de los agustinos personalmente, toda la labor que hacen allá con los... Sí, y en Bocas del Toro también, ahora se me escapa el nombre, donde están en Bocas del Toro, tienen una misión allá importante, los agustinos recoletos. En Tolé son los agustinos. La prelatura de Bocas del Toro. Una pregunta, sí. Hablan de prelatura y vicariato. ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Me lo puede? Bueno, además de la diócesis. Hay diócesis, hay vicariatos y hay prelaturas. Cuando ya está plenamente constituido, entonces es una diócesis. Luego el rango que viene en segundo lugar es el vicariato. El vicariato no llega al rango de diócesis, pero es como una tierra, es como un territorio de misión que se suele encomendar a una congregación. En este caso está, digamos, encargado, por así decirlo, los claretianos. Por eso los obispos han sido claretianos, Monseñor Emiliani, ahora está Monseñor Pedro Hernández. Entonces es un segundo rango, es como un territorio de misión. Y la prelatura es más pequeño y tiene un rango menor, que es prelatura. Es algo más que una parroquia, pero no llega a vicariato. En orden estaría diócesis, que ya lo pleno, vicariato, que es un terreno de misión, que está en un periodo de transición. Monseñor Hernández siempre bromea, por así decirlo, y me han dicho que tengo que convertirla en diócesis en no sé cuánto tiempo. O sea, es un periodo de transición desde que se le dice tierra de misión, porque obviamente todavía no hay una gran cantidad de cristianos, a lo mejor las condiciones económicas, por consiguiente, no, porque en las diócesis pues viven de sus parroquias, tienen que recibir el apoyo de Roma directamente, entonces están en ese proceso. Y la prelatura es todavía más incipiente, es un primer momento, es como para darle una especialidad, un trabajo de evangelización más especial, precisamente por lo difícil. A veces está el difícil acceso a las personas. De ordinario, estas prelaturas y estos vicariatos están en lugares muy apartados, donde los medios de comunicación, el transporte es bien difícil, entonces es muy complicado mantener esa comunicación que se precisa en una diócesis, y esa es un poco la diferencia entre diócesis, vicariato y prelatura. Volviendo al tema de los aportes de la Iglesia Católica, realmente, además de la defensa de los indios, también es la defensa del marginado, del pobre. También la Iglesia siempre está allí dándole de comer a los enfermos, a los indigentes. Pero también, ¿qué otras cosas? Además de todo esto, tenemos escuelas, como usted dice. Bueno, yo me acuerdo, en Panamá no se ve, pero yo me acuerdo que hay países en donde la iglesia tiene hospitales también. Bueno, de hecho, el Hospital Santo Tomás es un hospital creado por la iglesia, por eso tiene el nombre de Santo Tomás. Pero bueno, hoy en día, si nos vamos a ver quiénes están ocupándose del SIDA, el albergue María en Santa Rita, arriba en Colón, la casa Emaús, creo que se llama, aquí en Juan Díaz. Es decir, se tiene también, no albergues exactamente, lugares donde se recogen a muchachas que han caído precisamente por la situación económica, en una situación de explotación. No es que ellas sean malas, no, ellas han caído por la situación. Todas esas personas, fíjense cuántas veces se habla y se critica a la iglesia que si por propiciar el uso del condón o no sé qué, o no usar para la cuestión del SIDA, al final se dice mucho, pero ¿quién queda finalmente atendiendo a los enfermos con los que nadie quiere lidiar? Son precisamente misioneros los que acogen a personas de SIDA, los que acogen a personas con ANTA, los que acogen a personas con ébola en África. Es decir, siempre son los que
los famosos leprosos, ahora ya es una enfermedad prácticamente erradicada del mundo, pero ¿quiénes atendían las leproserías? Eran misioneros de distintas congregaciones religiosas, en fin, todo, incluso en los hospitales, el origen de hospitales regionales, muchos de ellos están en la base, está la acción de la iglesia, ya sea a través de órdenes o a través de médicos que eran muy religiosos, muy cristianos, y desde esa perspectiva trabajaron. Por ejemplo, También Rafael no Hernández de podemos, David. ajá, y también no Por poner podemos ejemplo, el médico olvidar, Rafael, ajá, sí, perdón, dele, le interrumpo. no, No, dele, iba a dele. decir, Rafael Hernández de David es un médico de inspiración cristiana que precisamente hizo tanta labor por los necesitados que se pone el nombre del hospital en su honor. Ahora no recuerdo, pero relativamente hace poco tiempo, unos meses, se beatificó a un médico en Venezuela, ahora no recuerdo el nombre, pero precisamente por esa acción heroica en el cumplimiento de su misión como médico, pero desde ese empuje y desde esa perspectiva que da el ser cristiano. Correcto, hay muchos santos silenciosos que no se dan, pero hay bastante. Si vamos Además de Chapala, ajá, en a Chapala, Chapala, los monjes menores franciscanos acogen y atienden a jóvenes que también la vida no les ha tratado bien y les trata de reencauzar. O sea, ejemplos hay un montón en rehabilitación de jóvenes, en atención de todo tipo de enfermos, pero de aquellas enfermedades que son más repulsivas y menos acogidas son por la sociedad. Es los que son marginados. Así mismo es, sí. Pero también no solamente enfermos, también la iglesia está presente en los migrantes, esa explosión de migrantes que llegan a nuestro país. Sí, y esa preocupación de los migrantes que tiene el Papa lo ha imprimido en la iglesia. Y de hecho la conferencia episcopal en todo momento siempre está haciendo énfasis y se acerca incluso a las autoridades correspondientes de migración. Y en este sentido, pues hay muchas deficiencias y muchas cosas por hacer, pero las cosas que se han ido haciendo a nivel de migración en los albergues, tanto que hay en Darién como en Chiriquí, ha sido, digo que a impulso, con el apoyo, por lo menos, digamos, el ánimo de la iglesia que alienta a que las personas, servidores públicos que están a cargo de eso, pero que por ese sentimiento religioso, cristiano, de iglesia que tienen, pues les inculcan a realizar esas acciones desde su papel de servidor público, pero por esa inspiración que la iglesia siempre ha dado. Usted vi en su currículum que usted estudió algo de la doctrina social de la iglesia y sabe de el Papa Francisco ha querido hacer la Academia de Líderes Populares para América Latina, en la que él nombra la labor de las 3 T que tenemos que enfocar, ¿no? Tierra, techo y trabajo, y basado en la doctrina social de la iglesia, y pone énfasis en 3 áreas que tenemos que preocuparnos más: en las mujeres, en los jóvenes y en los marginados, los pobres, los más pobres. Como la iglesia, creo que eso es lo que se ha enfocado siempre, y en Panamá lo vemos así. Sí, bueno, la doctrina social de la iglesia no es una invención de la iglesia en el siglo XX. La raíz está en el Evangelio, es decir, en el mensaje de Jesús, y los principales argumentos están en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los que dan los lineamientos. Así que todas esas, todos esos enunciados que tiene la doctrina social de la iglesia, de los marginados, de los que son más desfavorecidos, precisamente de los que son menos, de los que son más pequeños, eso, si bien es cierto, se ha podido estructurar desde el Vaticano II para acá, pero es algo que la iglesia siempre ha tenido presente y siempre ha habido, desde los santos padres, como digo, pero incluso por santos en todas las etapas y ahora a raíz
de final del siglo, dije Vaticano II, pero en realidad la doctrina social de la Iglesia moderna empieza con León XIII, con la Rerum Novarum, las nuevas cosas, que es de final del siglo XIX. Desde entonces eso se ha estructurado precisamente en defensa de lo que vino Jesús a hacer, en defensa de los más pequeños y de los más débiles. Le menciono esto porque cuando yo le pregunté sobre las encomiendas que eran, usted me dijo que eran unas leyes de Burgos que la corona hizo para defender a los indígenas. Y mucho de lo que dice allí de un salario justo es lo que las 3T del Papa Francisco con los líderes populares, es tener un salario justo, un trabajo justo, remunerado, la tierra que la tierra deben poder sembrar para poder tener comida, acceso a comida. Es lo que se refiere eso. Y por eso me pareció, es eso parte de la doctrina social, y como usted dice, viene mucho antes del Vaticano II. Viene mucho antes, pero que la Iglesia le va dando como un dinamismo y una actualización. Eso que actualiza. Hablaba de la escuela exactamente, eso que hablaba de la escuela de Salamanca, que Francisco de Vitoria y los frailes que están allá, precisamente son los que actualizan esa doctrina, e incluso abre nuevos ámbitos en el tema, por ejemplo, de la economía, donde dicen que la Iglesia nunca se mete. Bueno, pues desde la Escuela de Salamanca se abren nuevos campos precisamente en orden a cómo favorecer una economía, pero que sea una economía que abarque a todos. Así es. Ya se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, pero quisiera que hiciéramos como un resumen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos toca hacer ahora? Bueno, cuando vemos que el mundo está echando afuera, sacando a la fe de todo. Bueno, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar y sobre todo, vivir nuestro cristianismo. No hay nada más que atraiga a las personas que el testimonio. Ya Juan Pablo II y el Papa Francisco lo han dicho, hoy en día mueve más las obras, el testimonio, que las palabras y los discursos. Nuestro primer trabajo es vivir de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestros principios. Y de ahí también es necesario poner manos a la obra, superando esta mentalidad de mercantilismo, esta mentalidad de consumismo, esta mentalidad de materialismo. Cuando uno vaya despegándose de eso y actuando en forma más coherente, entonces sí podemos decir, yo creo en Dios, porque claro, hoy en día nadie dice, yo creo en el dinero, nadie lo va a decir públicamente, pero nuestras obras nos están delatando. Cuando nosotros no solamente no lo digamos y digamos, no, nuestro Dios es el Señor, pero vivamos de acuerdo a esa que realmente lo más importante para ti es el Señor, con todos los mandamientos, empezando por el mandamiento del amor, entonces es que habremos conseguido eso. Y entre las cosas que tenemos que hacer es precisamente lo que ya decían de los primeros cristianos, miren cómo se aman. Esa era la señal de que eras cristiano. No tenías que ir con una Biblia debajo del brazo para decir ese es evangélico, que a lo mejor hoy en día se les descubre o se les dice, mira, uno ve a una persona con una Biblia debajo del brazo y dice, ese es evangélico. No, a nosotros nos tienen que descubrir, no porque llevemos una Biblia debajo del brazo, sino porque digan, miren cómo se aman. Y entonces en ese miren cómo se aman, miren cómo se preocupan por los más desvalidos, por los más necesitados. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. Y con el ejemplo estaremos convenciendo. Las grandes personalidades de la Iglesia han sido las personas más pequeñas. Francisco de Asís, Charles de Foucault, que lo han canonizado, lo van a canonizar pronto, ahorita estoy un poco perdido, pero son personas que realmente no dijeron muchos discursos, pero realmente convirtieron a mucha gente con el ejemplo. Así es. Creo que es, como dice, vivir nuestra vida de acuerdo al Evangelio. Lo importante, el mandamiento del amor, porque con eso resumimos todo. Y tomar nuestro papel como bautizado. No solamente quedarnos de brazos cruzados. Como dije en la entrevista pasada sobre el sínodo, caminar juntos hacia una iglesia unida, juntos, porque todos nosotros somos parte
de esa iglesia. Muchas gracias, profesor Francisco. No sé si tiene algo más, si no ya se nos acabó el tiempo. No, creo que ha sido muy provechoso y bueno reafirmar mi gratitud por esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias a Radio María por ofrecernos este espacio y ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa Toche Taiga Tinchipoyao. Dios los bendiga. Ama a Panamá con tu oración a través de Radio María.